presentamos a Alejandro Arcese, es doctor en medicina, experto en bioética y delegado de protección de datos, profesor en la Universidad de Salamanca, profesor agregado en Historia de la Medicina. Y nos va a hablar de humanidad digital y datos personales, un nuevo orden, un tema muy en boga. Buenos días a todos, muchas gracias por haberme invitado a los organizadores al Congreso. Os quería pedir un favor, ¿os podéis poner de pies, por favor? Venga, ánimo, de pies, todos de pies. A estirar un poco los brazos, así. Bueno, ya os podéis sentar. Aprendí a hacer esto porque cuando tengo la última ponencia, después de un grupo de ponencias, me ocurre una cosa, que es que son muy buenos los ponentes anteriores, estoy todo el rato pensando en lo que han dicho y en dialogar con ellos y se me olvida lo que yo tengo que decir. Y además, normalmente estás ya cansado después de tantas ponencias. Digo, bueno, pues vamos a darle al cuerpo un poco de extensión para situarnos con la conferencia. Primero comentaros que cuando me dijeron de venir, yo no quería venir. Hace muchos años estoy desligado de la medicina naturista y digo, déjame de rollos macabeos. Pero me dice Bernat, es que van a venir todos. Digo, anda, pues entonces voy. Porque así saludo a amigos y compañeros que hace 25 años no les he visto. Igual dentro de 25 años pues ya no nos podemos volver a ver. Pero pues merece la pena irlo. Y me alegro mucho haber venido porque ayer escuchando a Pedro Ródenas y a Pablo Saz, sentí algo que hace muchos años no había sentido. Es como ver a una especie en extinción en su hábitat, no sé, como un oso panda que le ves y te quedas asombrado y sientes algo que no había sentido hace muchos años. Y agradezco mucho haber vuelto a sentir eso. Y os digo una cosa, si no habéis entendido lo que ellos dijeron ayer, no podéis hacer buena medicina. Y no estoy hablando de medicina naturista, estoy hablando simplemente no podéis hacer buena medicina. Bueno, os voy a contar una historia, en este caso es la mía. Hace más de 30 años llegó un día en que dije, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo como médico naturista? ¿Qué hago yo aquí como médico naturista? Hice dos cosas. Una, me puse a estudiar la historia de la medicina naturista en España, sobre todo intentando entenderme y entender la historia. Y otra, di una conferencia en la Universidad de Salamanca, en la Cátedra de Historia de la Medicina, que luego se publicó aquí en la revista Natura Medicatrix, por si alguno tiene interés, que titulaba Aportaciones a la teoría y práctica médica desde la perspectiva naturista. Estos dos trabajos, cuando uno se intenta mirarse a sí mismo desde fuera, lo único que tiene que hacer es salir hacia afuera. El problema es que luego ya no vuelves, porque como te has visto en una situación distinta, ya no puedes volver a ser el mismo que eras antes. Ya estás fuera. Puedes estar dentro, pero es que ya estás fuera. Y yo estuve fuera y muy fuera. Tan fuera que estudié ingeniería de software y me he dedicado durante 25 años, los 25 años siguientes, 30 años siguientes, a dirigir la informática de un grupo de hospitales. Hasta el día de hoy que me encargo de ser el delegado de protección de datos de ese grupo de hospitales. ¿Qué decía hace 30 años? Hace 30 años, en este artículo, lo que hablaba es de que la medicina naturista, ¿cómo se podía entender? Yo intentaba entenderla bajo los parámetros de aquella época. Y decía que la medicina naturista se puede entender como terapias mediadas por respuestas sistémicas inespecíficas y ponía como ejemplo la hidroterapia. Decía que la hidroterapia, lo mismo que la dieta, era un intento de que el organismo con de manera inespecífica tuviera una respuesta que podía prepararle para autoorganizarse y defenderse de cualquier enfermedad. Y que ese era el modelo propio de la medicina naturista. También hablaba de la fitoterapia como un modelo de transición, que luego podemos hacer algún comentario en relación con la fitoterapia. Y también señalaba que el médico naturista lo que pretendía era una modificación global, no específica, de esas condiciones del cuerpo humano como el sistema autoorganizado. Al fin y al cabo, el médico naturista lo que hacía era, lo que ha hecho tradicionalmente era modificar y trabajar con lo que en la Edad Media se llamaba las sex rex no naturales, que era la comida y la bebida, el sueño y la vigilia, el ejercicio y el reposo, las secreciones y excreciones y el contacto con el medio ambiente.
esa modificación de esos estados que influyen, se llamaban no naturales porque se consideraba que influían desde fuera de la naturaleza humana, básicamente promocionan y promueven condiciones en ese sistema autoorganizado de salud que permiten estar en mejor situación de abordar cualquier enfermedad. Hasta ahí. Y luego los 25 o 30 años de informática. A día de hoy, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Qué podemos decir de esa época que yo viví? Pensando sobre ello, vi que el 17 y 18 de agosto se había celebrado la Cumbre Mundial de Medicina Tradicional y Complementaria que había organizado la OMS en la India. La OMS pretendía 3 objetivos, que era construir una base de conocimientos suficientes para promulgar políticas nacionales en relación a las medicinas tradicionales, fortalecer la calidad, seguridad y eficacia a través de la regulación y promover una cobertura sanitaria universal a través de las medicinas tradicionales. Porque la falta de evidencia científica se considera el talón de Aquiles de las medicinas tradicionales, lo cual es lógico porque son medicinas basadas en modos de vida. Lo curioso es que la OMS veía la evidencia científica y la sigue promoviendo sobre las medicinas tradicionales, lo que va a hacer es acabar definitivamente con las cosmovisiones de las medicinas tradicionales. Me ha alegrado mucho de la conferencia de Marta, me ha parecido una conferencia excelente, porque ella justo eso, van a moverse por un camino de evidencias tradicionales sin abandonar las cosmovisiones tradicionales de las que ellos parten. Me ha parecido excelente, pero es una batalla que poco a poco se va perdiendo. Y se va perdiendo no como ha comentado antes Luis, porque hay errores en la medicina basada en la evidencia, sino porque la medicina basada en la evidencia nos va metiendo poco a poco en una cosmovisión distinta que va horadando las cosmovisiones tradicionales hasta acabar con ellas. ¿Tiene que ser así? No, pero es que de facto es así. Yo también pasé por los intentos de demostrar científicamente la práctica que realizaba, por ejemplo, en el balneario de Molinar de Carranza, a través de estudios científicos publicados. Pero ahora ya no tengo esa necesidad de demostración. Ahora me interesa mucho más comprender desde dónde comprendemos la realidad, valga la redundancia, y de dónde comprendemos la salud. Y para lograrlo os quiero hablar de la ontología naturista y su relación con una nueva realidad, que es la visión de la sociedad digital basada en el concepto de información. Muchos médicos naturistas y muchos médicos, cuando oyen hablar de cosmovisión, dicen, yo es que no tengo ninguna relación con la medicina tradicional. Anda, ¿qué te crees? ¿Que tú no tienes una cosmovisión determinada? ¿Crees que tú no perteneces a una determinada tradición? Claro que perteneces, lo que pasa es que muchas veces lo tienes en la mochila y ni te acuerdas, lo tienes obviado. ¿Cuál es la nuestra? Los médicos naturistas españoles somos herederos de una saga de médicos hipocráticos y de médicos higienistas cercanos al vegetarianismo, que antes de la Guerra Civil los unió el movimiento vegetariano y que después de la Guerra Civil los unió el movimiento ecologista y el movimiento de vida alternativa cercana a la naturaleza. Perdón un segundo, que no me he traído el vaso de agua. ¿Qué podemos decir hoy de la medicina hipocrática? ¿Qué es lo que le preocupaba al médico griego? ¿Qué le preocupaba a los pensadores griegos? Lo que les preocupaba es, su pregunta radicaba en la naturaleza primigenia de la que todo surge, en la physis. Y la respuesta les llevó a una concepción determinada del orden del universo y a introducirse en lo que luego Aristóteles llamaría la filosofía primera. Lo que querían conocer era el origen del llegar a ser, cómo las cosas son y cómo es la constitución y la forma de lo que ya es. La palabra physis alberga etimológicamente los conceptos de ser y de cambiar, pero cambiar siempre con un movimiento que proviene de sí misma. Ella explica el origen de todo lo real y, salvando las distancias, a muchos os recordará al Tao. La physis, como el Tao, está más allá de nuestras palabras y, como diría el anciano maestro, no procedemos del Tao, somos Tao.
Somos fisis, lo que pasa es que no nos enteramos. Sin renunciar a su ser inconmensurable, la fisis se despliega constituyendo orden y razón, y por tanto logos. El logos humano es un reflejo del orden de la realidad en la que vivimos, de su forma lógica. Y podemos comprender la realidad y decirla con palabras porque pertenecemos a dicho orden, porque somos fisis. Los médicos naturalistas hemos entendido la enfermedad como entendían los antiguos griegos la fisis. No exactamente. Para los médicos hipocráticos, la enfermedad era un desorden de la naturaleza. La fisis, el microcosmos del cuerpo humano, lo mismo que el macrocosmos, era ordenado en sí mismo, porque la fisis es generadora de orden. Y decían entonces, ¿qué es la enfermedad? Pues la enfermedad es un desorden de la fisis. Es un desorden de la naturaleza. Thomas Sydenham, un médico hipocratista del siglo XVII, quería estudiar la historia de las enfermedades, lo mismo que los botánicos estudian la historia natural de las plantas. Quería buscar, por ejemplo, las regularidades que tiene la fiebre. Decía, pero ¿cómo voy a estudiar algo que es desordenado en sí mismo? No puedes estudiar algo que es desordenado, que no tiene orden, que no tiene sentido. Y pensando dijo, no, es que la enfermedad no es un desorden de la naturaleza, sino que es un esfuerzo curativo de la naturaleza para recuperar su propio orden. Es un conamen nature, un esfuerzo de la naturaleza. Pues a partir de aquí, los médicos naturalistas entenderán la enfermedad como vis natura medicatris, como un esfuerzo de la naturaleza para recuperar su propio orden. Y esto, a lo que llaman el médico interno, es su gran relato. Siempre que se oye un médico naturalista, su gran relato está basado en la vis natura medicatris, está basado en el médico interno. Os comentaba que hace 30 años en este artículo, al hablar de sistemas autoorganizados y de terapias mediadas por respuestas sistémicas inespecíficas, lo que intentaba era incorporar ese gran relato a las teorías de la complejidad que lo enfocaban bajo aspectos más modernos. Sin embargo, cuando publiqué el libro de Historia de la Medicina Naturalista Española, en su prólogo decía, acababa con estas palabras, nos volveremos a encontrar en algún cruce de caminos, probablemente en un entorno digital. Y aquí estamos. La emergencia del mundo digital es imparable. Y se entiende el mundo en términos de información. La OMS, seducida por la inteligencia artificial, quiere extraer datos complejos de las medicinas tradicionales para, a partir de ellos, sacar principios activos, sacar terapias, etc. Por ejemplo, la premio Nobel del 2015 en medicina, Zhou, decía que logró extraer el principio activo del ajenjo, la artemisinina, para la curación de la malaria. Estupendo. Conocemos un principio activo para la curación de la malaria. Pero poco a poco se va diluyendo, desapareciendo, excepto, como ha comentado Marta, si tienes la cabeza donde Dios manda, el enfoque de la propia cosmovisión que tiene una determinada medicina tradicional. ¿Qué es información? Yo os quiero hablar del mundo actual, de una cosmovisión basada en la información y del entorno digital. ¿Qué es información? Pues fijaros, información es el concepto más importante en nuestro tiempo, pero sin embargo no hay una definición clara de lo que significa información. ¿Y por qué? Porque nos basamos en datos y los datos reniegan de su origen, renuncian a ser información. Voy a intentar explicaros por qué. Desde un punto de vista etimológico, información significa informare, es decir, dar forma desde dentro. Si un médico hipocrático, un taoísta, pudiera pensar en estos términos, diría, la fisis o el tao desde la nada, lo que se escapa a nuestra comprensión, originan lo que es decir, dan forma a la vida, que es lo que podemos conocer. Es decir, la información no es más que la forma de la realidad originada desde sí misma, desde ese orden de la fisis, del tao, de lo que vosotros consideréis, que por una razón no lo entendemos porque lo hemos convertido en datos. Y recordar, me gustaría que solo os quedarais con esto, los datos no son información.
Desde la Edad Media se produce un desplazamiento del sentido de la propia información que va perdiendo el significado de dar forma a la materia, a todo lo que es, desde dentro, para dar forma al entendimiento humano de una persona a través de la comunicación de algo. Se va perdiendo ese íntimo sentido de la información con la physis, con el ser, con lo que da origen a todo. La información ha pasado de ser la forma de la realidad a reflejo de dicha forma en nuestro entendimiento. El logos ya no es physis, es un reflejo, es información. Pero nos olvidamos de que ese reflejo está íntimamente unido a la realidad que le ha dado origen. Está íntimamente unido al Tao, está íntimamente unido a la physis, está íntimamente unido a cualquier cosmovisión que nos intenta enseñar qué es lo que es y el sentido que tiene el mundo. Podemos definir la información como el reflejo de un cambio de la realidad dentro de un orden. Por ejemplo, si a una persona le preguntáis ¿qué tiempo hace? Y dice llueve, podemos entenderlo como un dato estático, como una palabra, o podemos entenderlo como las nubes que van depositándose y formando gotas de agua que caen y se depositan en el suelo. La realidad siempre es dinámica, siempre es un mundo de relaciones que cambia, da forma a otra realidad que cambia, siempre de un orden y así sucesivamente. Objetivar ese cambio de la realidad nos ayuda. Es importante, pero tiene efectos secundarios muy importantes. Y nos lleva a confundir la información siempre unida a todo lo que le da sentido con los datos. Pero podemos tener otra perspectiva, no solo podemos tener la perspectiva de la información de algo que nos comunican para nuestro entendimiento. Podemos entender, por ejemplo, podemos entender la información como la incorporación de un alimento que se incorpora en algo vivo y cambiante como es el organismo humano y provoca cambios en ese organismo y en la microbiota. El funcionamiento de un relato, de lo que yo os estoy contando, y de la nutrición es muy similar. Es la incorporación de un cambio en el orden constitutivo del receptor y lo que no es asimilable se convierte en residuo o desecho. Como nos ocurre a todos, a mí me gustaría, pagaría millones por saber en este momento qué de lo que yo estoy diciendo está entrando en vuestras cabezas. ¿Cómo se incorpora al orden de vuestro interior? ¿Qué comprendéis? ¿Qué modificáis? ¿Cómo os enteráis? ¿Si os influye de alguna manera o no os influye en nada? Es imposible. Para mí. Luego hablaremos de lo que intenta hacer la tecnología digital. Me gustaría, pero no puedo. Pero por lo menos quedaros con esta idea, por favor. La información no son datos. Los datos no son información. La información está unida al todo, está unida al Tao, está unida a la physis. Los datos son otra cosa. Luciano Floridi, que es uno de los mayores expertos en información actuales, dice que la información es un dato bien formado que tiene significado. Como vemos en la definición de Floridi, el reflejo de un cambio en la realidad que en la información se ha cosificado, se ha objetivado, se ha convertido como una piedra manejable, vendible, manipulable. Este cambio de enfoque, esta disociación que se produce entre la información y el dato, provoca un predominio en lo cuantitativo, en la concepción cuantitativa de la realidad. ¿Qué significa dato? Dato su origen etimológico es datum, que solo significa lo dado. El dato es un material estático para ser procesado y transmitido. No es una realidad que cambia, que se aprende dinámicamente, sino un objeto siempre igual a sí mismo. Y es más difícil reconocer que el dato solo tiene sentido si está íntimamente unido al orden que lo produce y el orden que genera, por tanto, que es información. La transformación de la información en datos se produce con la teoría matemática de la comunicación de Claude Shannon en 1948. Shannon trabajaba en los laboratorios Bell. Le encargaron, mira, mide la cantidad de información que puede ser transmitida por un medio eléctrico. Y Shannon dijo, bueno, si tengo que medir la cantidad de información que se puede transmitir entre A y B, por ejemplo, a través del telégrafo, el teléfono, otro medio de comunicación, la capa semántica, lo que significa,
no me interesa. Entonces elimina la capa semántica, elimina la capa de significado. Define el bit, acrónimo de dígito binario, un 1 o un 0 o el 50% de probabilidad. Eso es la base de todo el enfoque actual de la computación electrónica y de cualquier paradigma electrónico. Cuando hacéis una búsqueda de texto en un ordenador, cuando os busquéis una ciudad en el coche o cuando utilicéis ChatGPT, no existe el significado, no entienden. Esa capa está eliminada. Solo hacen cálculos súper complejos, probabilísticos, para ver la probabilidad que hay de que después de una letra venga otra o que después de una palabra venga otra. Se utiliza el dato hoy en día de manera masiva, como si fuera un objeto cuantificable, sin significado y sin valores. Las computadoras no dejan de ser más que sistemas formales que manipulan expresiones cuasi lingüísticas de acuerdo con determinadas reglas. En resumen, todos los sistemas digitales actuales no pueden abordar una realidad, una physis que siempre les va a trascender, que siempre va a ser más compleja de lo que ellos pueden computar. ¿No recuerda todo esto algo? ¿No recuerda a esa visión reduccionista de la medicina de la que tanto nos hemos quejado? Yo decía que Pedro y Pablo eran como especies con riesgo de extinción. Yo no soy una especie en riesgo de extinción, yo me voy a extinguir seguro. Y vosotros también. ¿Sabéis por qué? Porque los que tenemos más de 50 años, por lo menos, hemos vivido dos mundos. Hemos vivido un mundo no digital, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, y ahora vivimos un mundo digital. Y tenemos una ventaja, que podemos detectar la brecha de credulidad, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial. Porque conservamos esa perspectiva. Cuando nosotros nos muramos, ya no existirá nadie como nosotros. Solo existirán personas que han vivido toda su vida en un mundo digital. Aprovechemos eso. Porque nosotros podemos comprender que la relación del ser humano con la realidad, con la physis, con lo que da forma a la realidad, puede ser de otra manera. Y las medicinas tradicionales, que en el fondo son formas de vida, nos ayudan a eso. Nos recuerdan constantemente que se puede vivir de otra manera. En resumen, yo ya no soy médico naturista, pero vivo en el mundo actual y me enfrento con problemas desde perspectivas que he aprendido de vosotros y que en gran parte pueden ser similares. Pertenecemos a una misma tradición ontológica y estamos relacionados con cosmovisiones en cierto modo similares. Somos seres abiertos a lo que puede ser de otra manera. Muchos de los que intentan avanzar en el conocimiento científico se vuelven cada vez más humildes, porque saben que cualquier cambio de enfoque, de perspectiva, nos lleva a entender de manera completamente la realidad. Recordar, sois herederos de la physis. Bueno, sois physis. Lo mismo que decía antes que sois Tao. Y podéis diferenciar por vuestra edad esa brecha de credulidad que os comentaba. Podéis ver la diferencia entre una construcción algorítmica y una realidad fisiológica. Se diferencia en su sustrato ontológico. La primera, la construcción algorítmica, es un artificio humano, lógico, matemático. Y la segunda, la realidad fisiológica, es el despliegue del ser adquiriendo forma. Los algoritmos los programamos, pero la física nos trasciende y nos trascenderá siempre. Hoy en día el desarrollo tecnológico intenta llegar hasta límites increíbles, intenta craquear los procesos humanos, incluso entrando en lo que tenemos aquí dentro, nuestra propia intimidad, con un fin: poder de control y poder económico. Y nos intentan imponer un nuevo orden. Las herramientas digitales solo podemos entenderlas y enfrentarnos a ellas si hacemos el tránsito del dato a la información. Si no perdemos nunca nuestra unión con nuestras propias cosmovisiones, nuestra manera de entender esa realidad que llamamos physis, que llamamos Tao, que llamemos como la llamemos.
Aristóteles, en la Ética Nicómaco, señala que deliberamos sobre lo que puede ser de otra manera. Por ejemplo, deliberamos sobre la medicina, deliberamos sobre pilotar una nave, porque lo que tiene que ser por necesidad de una determinada manera, sobre eso no deliberamos. Deliberamos sobre lo que puede ser de otra manera. Y para pilotar la nave emplea la palabra griega kibernetes. El padre de la cibernética actual, Norbert Wiener, modelará esta palabra griega para designar el control y flujos de información de los sistemas complejos. 5 minutos te quedan. Gracias. Acabaré antes. ¿Eh? Acabaré antes. La cibernética. El problema es, ¿quién pilota la nave digital? Si habéis leído lo que ha pasado con Allman y ChatGPT, diréis, ¿quién pilota la nave digital? Una empresa sin ánimo de lucro despide a su director ejecutivo porque quiere ir por caminos que van a dañar a la humanidad. Y él quiere ir como una moto, por control y poder económico, hacia un futuro que puede poner en riesgo a la humanidad. Le llama la atención, le despiden y vuelve. Y vuelve con el apoyo del 90 y tantos % de la plantilla. 770 trabajadores le apoyan 700. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tenían acciones en la empresa. Mueve mucho. Yo os aconsejo que practiquéis un vegetarianismo digital. De verdad. Es decir, que no utilicéis nunca herramientas informáticas que puedan dañar a los seres vivos, especialmente a los seres humanos o al medio ambiente. Hoy en día el dinero nos lleva a lo que se llama la economía y el control digital de la atención. Quieren que estemos ahí constantemente, analizan nuestra información en este proceso de craqueo. No les demos ese tiempo, no les demos tanto tiempo. Esta historia no tiene escrito un final, pero me gustaría acabar con estas palabras. Debemos seguir siendo timoneles de nuestra propia vida, en un mar social de valores donde viajan otros seres humanos que necesitan de nuestra ayuda para vivir una vida buena. Muchas gracias.